Hola a todos, sean bienvenidos al canal Tarot Milenario. Espero que te encuentres muy bien. Gracias por el apoyo con los comentarios. Iniciamos con el signo de Aries, donde te aparece algo interesante como un viaje, el cual tiene regreso. Entonces, esta combinación de cartas del viajero, el loco y que regresa, indicaría que te puede ir muy bien en un paseo, en un viaje, sea cual sea, es decir, si tendría regreso. Si, por ejemplo, tú vas a viajar y vas a viajar a un lugar con la intención de quedarte, pues aquí te pronostica que te vas a regresar. Más que todo sería porque no te acostumbras al lugar donde vas a ir o no hay una especie de oportunidad en ese sitio según tu percepción cuando estés allí. Te aparecen entonces cartas de regreso. Para algunos les conviene, para otros tal vez sea algo sorpresivo porque no es lo planeado. De todas formas, en la lectura dice que el lugar donde vas a regresar es mucho mejor, mucho más cómodo, mucho más tranquilo, o se tienen unas oportunidades que no estás apreciando en estos momentos. También te aparece la carta del mundo al revés, indicando que hay unos planes muy buenos, ya sea que te estén compartiendo a ti un ser querido, una persona, un plan, un proyecto muy bueno, pero tú no le estás viendo el chiste, no le estás viendo la ganancia, no le estás viendo lo productivo que puede ser. Mucho cuidado con perder oportunidades buenísimas que te estén ofreciendo, porque acá dice que tú no le encontrarías sentido, pero es porque estás entretenido, estás desconcentrado, fijándote en otras cosas que no tienen tal vez la importancia como los proyectos de algunos conocidos tuyos. Tus números de suerte son el 09, 05 y el 6418. Pasamos al signo de Tauro. A Tauro le aparece el 2 de bastos, una sorpresa. La sorpresa tiende a ser en el trabajo. En ese trabajo puede ser que la sorpresa sea una convocatoria. Va a haber una convocatoria tal vez a visitar cierto lugar. Según la lectura, si esto es opcional, es mejor no ir. Es mejor no ir y obviamente tener como una excusa o argumento por la cual no ir a pesar de que sea opcional. Porque una cosa es que te digan a ti en el trabajo que es opcional algo y tú te quedes callado y pues no vayas o no participes. Y otra cosa es que no vayas a participar, no vayas a ir, pero des un argumento. Porque cuando das un argumento o charlas con la persona encargada, pues ya es como un poquito más ameno, mucho más entendible y no van a hablar a tus espaldas. Para que lo tengas en cuenta, en la lectura dice que no es conveniente asistir a un lugar el cual es opcional. Te aparece también en la lectura que si vas a ir de conquistas y vas a confesar tus sentimientos, pues parece ser que no estás como completamente preparado en cuestión de las energías. Parece ser que si el hecho de confesar tus sentimientos, de conquistar a alguien, sí lo deberías hacer. Pero en la lectura dice que deberías como fortalecerte más en las energías, hacerte un bañito de suerte, al menos para que de pronto por ese medio tengas un poquito de fortalecimiento y te atiendan, te escuchen, que tu aura esté normal o un poco más fuerte a la hora de exponer tus sentimientos. En la lectura no dice si va a haber una buena respuesta o no. El hecho es de que en estos momentos no hay buenas energías, por lo tanto te recomiendo hacerte baños. Tus números de suerte son el 2860 y el 1533. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Géminis. Te aparece en la lectura la carta del ermitaño, el 7 de espadas, el 10 de oros y la carta de la reina de copas al revés, una mujer la cual está esperando un dinero y el dinero sí está pronto a llegar, pero no va a ser beneficioso como debería, porque la mujer está sentada esperando, sentada quieta, pasiva, como una roca inmóvil, y así no debería ser. El dinero sí va a llegar, dice la lectura. Si ella está esperando un dinero, una compensación, indemnización, un regalo, lo que sea, sí va a llegar.
pero la actitud de la mujer que aparece aquí no es buena. La actitud debería ser que por cuenta de ella esté trabajando, esté activa, esté sustentando sus cosas por su propia cuenta. Te aparecen cartas relacionadas a algo muy bueno como regalos, pero la actitud de esta mujer no está bien. Si por ejemplo fueses tú, actívate. Si no eres tú, y si de pronto es una mujer a la cual tú le vas a pasar un dinero, le vas a regalar un dinero, sí se lo puedes dar, pero la actitud la tiene que mejorar. Tiene que ponerse pilas esa mujer, porque en el momento en que no reciba ayuda, ella no va a saber qué hacer después. Tus números de suerte son el 07, 14 y el 5434. Te deseo mucha suerte y pasamos a Cáncer. Te aparece en la lectura el 5 de bastos, precaución contra la brujería que te pueden de pronto realizar, porque acá no habla de un tiempo, si es en el pasado, presente o futuro, si se realizó o se va a realizar una brujería. Acá dice que debes tener precaución, prevención, protección. Y entonces, ¿qué es lo que puedes notar si no te proteges? Si no te proteges, la brujería o mala energía te va a afectar en cuestión laboral, en el trabajo. O no encuentras o pierdes el trabajo o te va mal en el trabajo. Entonces, préstale mucha atención. Obviamente esto está relacionado también a tu comportamiento. No todo tiene que ser culpa de una mala energía, también tiene que ver mucho con tu comportamiento. Pero ya cuando tu comportamiento es excelente y te va mal, pues ahí hay algo raro. Entonces, en la lectura te tienes que prevenir contra las malas energías. Utiliza protecciones como pulseras, manillas, especiales para ello, para la envidia y la brujería. Y si tú crees que ya esto sucedió, hazte algunos baños. Baños de purificación o limpieza. Puedes utilizar inclusive el agua bendita. También te aparece en la lectura el 3 de oros indicando que se va a abrir una posibilidad de aprender algo. Y si deberías aceptar, porque aquí aparece un aprendizaje rápido y un aprendizaje gratuito, es decir, no te van a cobrar por el hecho de aprender algo que sí va a ser útil en el futuro. Tus números de suerte son el 54, 37 y el 0080. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Leo. Te aparece en la lectura la carta del 4 de copas. Una nueva relación sentimental te aparece en la lectura y parece ser que la suegra no estaría de acuerdo. La suegra actual, la futura suegra o la ex suegra. Va a haber la oposición de una suegra, va a haber como una crítica bastante fuerte. Por ejemplo, si tú eres una persona viudo o viuda, pero aún tienes contacto, por ejemplo, con la suegra y te enamoras nuevamente, rehaces tu vida sentimental, pues tu ex suegra va a hacer una crítica muy fuerte. También en la lectura del tarot te aparecen cartas formidables, buenísimas en cuestión laboral, o sea, trabajo. Si no tienes trabajo vas a encontrar uno y ese puede ser el inicio de una carrera muy buena laboralmente, porque a veces no necesariamente el primer trabajo o el trabajo que se avecina debe ser el espectacular, el buenísimo, no. A veces puede ser uno muy sencillo, pero da pie, te catapulta al trabajo bueno en el futuro. Entonces no desperdicies ninguna oportunidad. Aquí te aparece la carta de la estrella indicando que tu meta o tu objetivo en el trabajo debe ser crear una fama excelente de comportamiento y cumplimiento. Tus números de suerte son el 4406 y el 2519. Te deseo mucha suerte y pasamos a Virgo. Te aparece en la lectura para Virgo el diablo al revés. Liberación de cadenas, de problemas, de situaciones difíciles, e inclusive si hay un familiar o inclusive puede ser tú, si estás de pronto encerrado en algún sitio, si hay un familiar en la cárcel o algo así, va a ser liberado.
No sé si ya ha sido liberado recientemente o ya pronto va a ser liberado, pero hay una situación que de pronto sí es importante tenerlo en cuenta, que si se ha metido en problemas o se metió en problemas en el pasado y por eso está en la cárcel o estuvo en la cárcel, cuando ya se libere, obviamente se libera de un problema, salda su deuda ante la autoridad, ante la ley, pero si cree que tiene de pronto una amenaza, si cree que tiene un peligro en el exterior, o sea, afuera, sí se tiene que cuidar, porque en la lectura sí aparecieron peligros o riesgos fuera después de haber cumplido de pronto una sentencia o estar encerrado. Si por ejemplo una persona que ha sido secuestrado o secuestrada se libera, aún así tiene que tener cautela, cuidados, no tiene que exponerse. O una cosa que de pronto en la lectura dice, y es que aquí aparece el Rey de Copas y es un personaje con la característica de ser muy hablador. Una persona habladora después de haber tenido un problema, yo creo que no es lo mejor. Lo mejor es quedarse callado o callada y no decir nada de las personas que de pronto le han hecho daño o de las personas que resolvió un problema y ya quedó en el pasado. No hay que volver a reanimar esa situación hablando mal de esas personas o de esa persona o inconveniente. Tus números de suerte son el 0355 y el 6491. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Libra. Te aparece en la lectura el juicio, un reconocimiento, una recompensa. Pero en la lectura no dice si de verdad va a ser efectivo, es decir, una persona que te deba disculpas, te deba pedir perdón. Acá dice que sí tiene la intención o sí cree que deba hacerlo, pero acá no dice si lo va a hacer o no. De todas formas, tú tienes la razón sobre un problema tal vez sentimental o de lo que haya ocurrido. Según la lectura, entonces tú sí tienes la razón. Aquellos que estén en tu contra, posiblemente no los debes tener en cuenta en un futuro tuyo, porque las personas que estén en contra actualmente de ti, de tus decisiones o de la razón, esas personas no valen la pena en el futuro o actualmente también debes distanciarte de aquellos que estén en tu contra. También te aparece en la lectura el 8 de oros indicando que hay personas muy valiosas. Yo creo que las personas valiosas siempre son el núcleo familiar. Y recuerda que el núcleo familiar a veces te critica, a veces te corrige y a veces como la corrección y la crítica puede ser fuerte porque proviene de un ser querido. En ese caso no debes sentirte mal porque los seres queridos siempre se azaran, se preocupan mucho y a veces las críticas son un poco más fuertes de lo normal. Entonces debes tener comprensión ante ello. Tus números de suerte son el 0189 y el 0074. Te deseo mucha suerte y pasamos a Escorpión. Te aparece al signo de Escorpión la carta de los enamorados, la rueda de la fortuna, una combinación buenísima. El amor te traerá fortuna. El amor ya te trajo fortuna. Eres afortunado, te aparecen cartas buenísimas. Y si esto lo relacionas a nivel de los sorteos, pues de pronto la fecha de nacimiento o todos los números que estén relacionados a tu pareja, a las personas que tú amas, son especiales para participar en los sorteos. También te aparece la carta de la sacerdotisa al revés, indicando una mujer que sin querer comete errores, una mujer que sin querer, sin tener malas intenciones, puede hacerte perder algo. Puede ser... en la lectura no dice dinero, pero sí puede ser de pronto una oportunidad. Imaginemos que de pronto tu mamá por equivocación, por error, sin querer, de pronto intervenga o te haga perder una oportunidad sentimental con alguien. Un evento va a ocurrir, yo creo que va a ocurrir un evento muy bueno, muy bonito, sobre todo si tú eres soltero o soltera, y vas a tener la oportunidad de pronto de empezar a hablar con alguien que te atrae mucho, pero de pronto tu mamá o una mujer sin querer va a intervenir. No te enojes con esta mujer.
No te enojes, que de seguro vas a tener otras oportunidades. Antes, si ocurre esto que estoy diciendo y tu mamá, por ejemplo, interviene en una conversación donde tú quieres tener romance, o sea, como una conversación romántica con alguien y tu mamá interviene, trata de controlar, de manejar esa conversación a tu favor, porque puede ser antes muy conveniente lo que va a ocurrir. Si lo sabes manejar, puede ser que inclusive la conquista se te haga mucho, mucho más fácil después. Tus números de suerte son el 0008 y el 1533. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Sagitario. Te aparece la carta del 9 de copas, el 10 de espadas, la carta del caballo de bastos y el as de espadas. Aquí te aparecen cartas de que un viaje no te conviene. Si vas a viajar a un lugar peligroso no te conviene porque aquí te aparece la amenaza, el peligro. No te conviene viajar a lugares peligrosos. Si es parte de tu trabajo, pues ahí ya tendrías que tomar ciertas medidas, cautela para no estar en riesgo. Por ejemplo, si tú tienes que viajar o llegar a una cierta ubicación de peligro, zona roja, zona peligrosa, y tú tienes, por ejemplo, compañeros o un compañero, no vayas solo, espera a tu compañero a que vaya contigo. O si tienes varios compañeros, que vayan contigo, no vayas solo, no te adelantes. Por ejemplo, en la lectura dice que no debes adelantarte, ten paciencia, no vayas a querer hacer las cosas rápido. Si ocurre algo donde de pronto el viaje o la actividad que se vaya a hacer en una zona riesgosa se interrumpe, hay un llamado donde digan, interrumpimos la actividad, mucho mejor. Antes deberías decir, uff, qué alivio que haya ocurrido ese percance o interrupción de ese trabajo. Porque acá dice que hay una zona riesgosa que no se debería visitar y si se tiene que visitar, se tiene que tener muchísima precaución. Tus números de suerte son el 91, 31 y el 0054. Te deseo mucha suerte y pasamos al signo de Capricornio. Te aparece el carro, la carta de la torre, el 3 de copas y la carta de las de bastos al derecho. Te aparecen cartas de un festejo, celebración buenísimo, te aparecen regalos. Por ejemplo, si le van a hacer una fiesta de cumpleaños a una persona, le van a regalar cosas muy buenas, como por ejemplo un medio de transporte, moto, patineta, carro. Pero aquí aparece en la lectura que debe tener mucho cuidado la persona quien vaya a recibir ese regalo, esa posesión, porque lo primero que puede ocurrir es un tropiezo, un choque, un estrellón. Si por ejemplo la persona no sabe conducir, es lo primero que le puede ocurrir, a pesar de que se esté celebrando. Entonces yo creo que la persona quien vaya a recibir un regalo como ese, tan bonito, tan bueno, tiene que pensar primero antes de utilizarlo porque se puede estrellar o puede tener un accidente. En la lectura no dice que sea un accidente grave, pero pues ojalá se pueda evitar si ocurre esto. También te aparece en la lectura que el medio de transporte que tú vayas a adquirir, ya sea porque te lo regalen o porque tú lo quieras comprar, debe tener una función aparte de ser de lujo, porque si tú lo vas a comprar para lucirte, para un lujo que te quieras dar, aquí en la lectura dice que debería tener una utilidad, aparte de lucirse, una utilidad que en cualquier momento tú lo puedes utilizar para un trabajo, para trabajar. Si es así, vale mucho, mucho la pena tal vez ese gasto que principalmente tal vez lo esté considerando lujo. Segundamente, en segundo sentido, en otro sentido, podría utilizarse para trabajar si tocara en un futuro en una urgencia. Te aparecen cartas bastante buenas, pero evitando tal vez ese accidente que aparece en la lectura. Tus números de suerte son el 0031 y el 1902. Te deseo mucha suerte. Pasamos al signo de Acuario. Te aparece en la lectura la carta de la sota de oros, la luna, la carta de la sota de copas y el 4 de oros. Vas a volverte a ver con una amistad de la infancia o con un conocido de la infancia. Según la lectura,
Esa persona de la infancia o adolescencia es una persona buena, pero que en su tiempo no dijo lo que sentía por ti, o lo dijo a medias, o tú lo presentías, porque qué tal que te encuentres con una persona y esa persona en el pasado estuvo enamorado o enamorada de ti. Y no sé, aquí en la lectura no se sabe si todavía lo sigue estando o cuando vuelva a verte, vuelve a nacer el sentimiento de amor. Y ese amor en ese entonces de infancia o adolescencia era un amor puro e inocente. Era un amor sencillo, pero bastante, pues como puro, verdadero. Entonces, si vuelve a nacer esos sentimientos y si tú estás disponible y esa persona también, la relación sentimental podría ser muy bonita. Tus números de suerte son el 2024 y el 6647. Te deseo mucha suerte. Pasamos al signo de Piscis. Te aparece en la lectura la carta de la emperatriz al revés. En estos momentos no tienes buenas energías para empatizar con las mujeres. Tiendes a tener conflictos. Pero aquí también aparece el género masculino en contra. Es decir, los adultos tiendes a llevártela mal con los adultos. En cambio, con los niños, con los jóvenes, tiendes a llevártela mejor. Pero esto no sé si dependa mucho de las actividades que estés realizando en estos momentos, si son actividades laborales o depende también de tus gustos. Si tú eres una persona que te gusta de pronto tus hobbies, son cosas de entretenimiento muy juvenil, muy actual, posiblemente te la llevas bien con los jóvenes, con los adolescentes y niños y rechazas y los adultos también te rechazan, o sea, rechazas a los adultos y los adultos te rechazan a ti porque no te adaptas o porque no eres fluido en todos los ámbitos. Te hace falta ser adaptativo, o sea, adaptarte a todos los ámbitos. Y por ejemplo, si hay una conversación entre adultos o entre personas que son mayores que tú, deberías participar. Así, por ejemplo, tú seas adolescente o un adulto joven, si hay personas mucho más mayores que tú conversando, participa allí. Te conviene bastante, porque si tú te limitas a solamente una área, a solo un sector de personas que tú creas que son agradables, pierdes muchas oportunidades, demasiadas. Aquí dice que debes mejorar mucho el ambiente con las personas que son mayores que tú o de la misma edad que tú, porque de pronto te estás inclinando es a caerle bien o a participar o a trabajar, pero con jóvenes o adolescentes o niños. De eso también depende de tu profesión. Tus números de suerte son el 0250 y el 6491. Te deseo mucha suerte, muchas ganancias, espero que tengas un grandioso día y nos vemos esta mañana en un video nuevo. Bendiciones para todos.